Bueno, pues buenas noches. Bienvenidos de nuevo a esta jornada de tratados en la Divina Voluntad. Ya hemos estado bastantes semanas rumiando lecturas del Libro de Cielo que son que tienen que ver con Adán, con nuestro padre Adán. Entonces lo pusimos en pausa por un tiempo durante la Cuaresma para entonces estar en la jornada de Alma Ayúdame. Ya terminó esa jornada y ahora seguimos entonces con la lectura de este librito que el padre Martín Sanguiao escribió, que se llama Adán, Hijo de Dios. Y estamos avanzando en los libros en el libro de cielo, en los volúmenes, ya con las lecturas que Gaby nos envió, nos compartió esta semana, pues terminamos ya con el volumen 27 y ya para la semana que viene entonces vamos a estar leyendo volúmenes 28. No sé qué les parezca a ustedes, pero por lo menos lo que lo que voy comprendiendo, ¿verdad? Y lo que en mi mente va como eh, entendiendo es que mientras más avanzadas son las lecturas, pues más fácil es la comprensión, porque hay unas lecturas anteriores que son las que comunican como el hilito, yo digo el hilito de conexión para la próxima. Entonces, no sé, los de ustedes que leyeron quizás se puedan dar cuenta que en estas lecturas que hicimos esta semana, pues realmente podemos notar eso. Eh, Vamos a comenzar con una canción y luego entonces un pequeño PDF que gracias a, a Leticia, porque ella es la ilustradora, pues me consiguió unas láminas muy interesantes. Entonces vamos a leer una lectura y de ahí entonces seguimos, ¿ok? Vamos a compartir la canción. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Antes de nacer, ya te había pensado en la oscuridad, ya te había amado. Fue mi inspiración, mi sueño darte vida. Supe que contigo haría maravillas antes de que yo creara las estrellas. Puse en ti mi luz y te formé con ellas. Imaginé tu voz en medio del silencio. Puse un corazón donde contarte mis secretos. Tú eres mi creación, mi amor por ti es eterno. No hay nada que temer, yo estoy contigo.
amor por ti es eterno, no hay nada que temer. Yo estoy contigo Bueno, pues maravillosa creación, ¿verdad? Maravillosa creación que lamentablemente pues eh, se interpuso la voluntad humana, ¿verdad? En esa maravillosa creación. Y la primera lectura que nos tocó rumiar es sobre ese, ese injerto, ¿verdad? Que dañó a Adán cuando se separó de la voluntad divina. Ese injerto que carcome, ¿verdad? Esas raíces de esos arbolitos que van a crecer. Vamos a leer esta lectura y luego entonces comenzamos entonces a hacer comentarios. Esta sería la parte de inicio y luego entonces pues cada persona puede ir hablando sobre lo que Jesús le fue mostrando, no solo en estas lecturas, sino en las próximas. No sé si alguna quiera leer, sería maravilloso. ¿Puedo hacerlo? Sí, Gracias. 27 de octubre, 1929, las 27:10. ¿Por qué no podía venir el reino de la divina voluntad antes de la venida de nuestro Señor a la tierra? El injerto de Jesucristo y el injerto de Adán. Estaba haciendo mi giro en la creación e iba siguiendo todos los actos hechos por el fiat divino, desde el Edén hasta el descendimiento del Verbo divino a la tierra. Pero mientras esto hacía, pensaba entre mí, ¿y por qué no vino el reino de la divina voluntad a la tierra antes de que descendiese el Hijo de Dios del cielo a la tierra? Y mi dulce Jesús, tomando ocasión de lo que yo pensaba, más bien, me parece que cuando tiene ganas de hablarme, me da las reflexiones, me suscita las dudas, las dificultades, el deseo de saber tantas cosas sobre su reino. En cambio, cuando no quiere hablarme, mi mente calla. No sé reflexionar nada y recorro en su luz los actos de la divina voluntad. Entonces, mi amable Jesús, saliendo de dentro de mi interior, me ha dicho: hija mía, el reino de mi divina voluntad no podía venir a la tierra antes de mi venida, porque no había ninguna humanidad que poseyera por cuanto a criatura es posible la plenitud de mi fiat divino. Y no poseyéndola, no había ningún derecho, ni según el orden divino, ni según el orden humano. El cielo estaba cerrado. Las dos voluntades, humana y divina, estaban como en hostilidad. El hombre se sentía imposibilitado para pedir un bien tan grande, tanto que ni siquiera lo pensaba. Y Dios, por derecho de justicia, estaba imposibilitado para darlo. Dios y la criatura se encontraban antes de mi venida a la tierra, como la tierra y el sol. La tierra no poseyendo la semilla, que comprendiéndola forme el brote para poder formar la planta de aquella semilla. Y el sol, no encontrando el brote, no puede comunicar los efectos que posee para poder formar con su virtud vivificadora el desarrollo y la formación de aquella planta. Así que tierra y sol
están como extraños entre ellos. Se puede decir, si tuvieran razón, que se mirarían como en rivalidad, porque la tierra no puede producir y recibir aquel bien, y el sol no lo puede dar. Así se encontraba la humanidad sin el germen de mi fiat. Y si no está el germen, es inútil esperar la planta. Ahora, con mi venida sobre la tierra, el Verbo divino se vistió de carne humana. Con esto formó el injerto al árbol de la humanidad. Mi humanidad se prestó como semilla al Verbo eterno, y mi voluntad divina formó el injerto nuevo con mi voluntad humana. Con esto comenzó, siendo yo la cabeza de todas las generaciones humanas, el derecho de ambas partes, humana y divina, ellos de poder recibir el reino de mi divina voluntad y Dios de poderlo dar. Ahora, así como cuando se hace un injerto, no de inmediato se asimila la fuerza de los nuevos humores, sino va poco a poco asimilándolos. Por eso, de pocos frutos al principio, da pocos frutos al principio. Pero conforme se va formando, así los frutos crecen. Son más abundantes y sabrosos, hasta que se forma el árbol entero cargado de ramas y de frutos. Tal es el injerto hecho por mí al árbol de la humanidad. Son cerca de 2000 años y la humanidad no ha recibido todos los humores de mi injerto, pero hay razón para esperar, porque está la semilla, el injerto, por eso la criatura lo puede pedir y Dios se encuentra en la condición de darlo, porque esta mi voluntad humana, porque esta mi humanidad, que poseyendo en virtud del Verbo hecho carne a mi divina voluntad por naturaleza, ha resucitado los derechos al hombre y a Dios, restituido. restituido. Por eso, todo lo que yo hice en la redención no es otra cosa que preparativo, riego, cultivo, para dar desarrollo a este injerto celeste hecho por mí entre las dos voluntades, humana y divina. Entonces, ¿cómo podía venir el reino de mi divina voluntad antes de mi venida a la tierra? Le faltaba el injerto, el principio de su vida y el obrar en acto en el alma. Y su primer acto en el acto de la obra humana para extender su reino en cada acto de ellas. Es verdad que mi fiat divino, con su potencia e inmensidad, extendía su imperio donde quiera, pero en la voluntad humana no se encontraba como principio de vida, sino solo por potencia e inmensidad. Se encontraba en las condiciones que se encuentran sol y tierra. El sol inviste la tierra con su luz, da sus efectos, pero la tierra no se vuelve sol y el sol no se vuelve tierra, porque sol y tierra no se funden juntos, de modo de formar la vida el uno en la otra. Y por eso, sin siempre cuerpos extraños que no se asemejan. Y por cuanto el sol la ilumina, la calienta, comunica sus admirables efectos, no comunicando su vida. Ni la tierra cede sus derechos de vida en el sol. La tierra será siempre tierra y el sol será siempre sol. Así se encuentra y se encontraba mi divina voluntad, hasta en tanto que el hombre no ceda la suya a la mía no puede poner su principio de vida en la voluntad humana. La fusión de la una y de la otra no puede suceder. La criatura será siempre criatura, sin la semejanza y la vida de su creador en el fondo de su alma, que solo puede formar mi fiat divino.
Así que siempre habrá de semejanza, distancia, a pesar de que mi querer divino la ilumina y le comunica sus admirables efectos por su bondad y liberalidad, y por efecto de potencia y de inmensidad, por su naturaleza posee mucho más que Adán con pecar. Con el hacer su voluntad humana, no solo formó la polilla a la raíz del árbol de la humanidad, sino que agregó el injerto, y este injerto comunicó todos los males, humores en que el cuerpo de los siglos debía producir en el árbol de la humanidad, el injerto de Adán. En un principio, un injerto no puede producir ni grandes bienes ni males, sino solo el principio del mal o del bien. En efecto, Adán no hizo todos los males de las generaciones humanas, pero apenas hizo el injerto y fue causa de torrentes de males, mucho más que no tuvo pronto el injerto contrario de mi venida a la tierra, sino que debieron pasar siglos y siglos. Así que los humores malos crecían y los males se multiplicaban. Por eso no se pensaba en el reino de mi voluntad. Pero cuando yo vine a la tierra, con mi concepción formé el injerto contrario, el árbol de la humanidad, y los males comenzaron a detenerse, los malos humores a destruirse. Así que hay toda la esperanza de que el reino de mi divina voluntad puede formarse en medio de las generaciones humanas. Las tantas verdades que te he manifestado sobre mi fiat divino son sorbos de vida, de los cuales quien riega, quien cultiva, quien aumenta los humores, el árbol de la humanidad injertado por mí. Así que el árbol de mi humanidad ha entrado la vida de mi fiat divino y ha formado el injerto. Hay todo para esperar que mi reino tenga su cetro, su justo dominio y su mando en medio a las futuras. a Por las eso, criaturas. Ujú. es que está cortado. A las Sí. criaturas, por eso ruega y no dudes. ¿Ven la diferencia? Fiat, Sí. ¿Ven la diferencia cuando Jesús es el que hace el injerto? claro, Qué bello sale ese árbol, ¿verdad? De injerto. Mire que esos injertos también definidos sí. ah, en Jesús. Él tuvo que venir a hacer ese reinjerto. Y miren el de Adán, carcomido. Ujú. Bueno, pues Amén. Fiat. vamos, ¿verdad? Comenzamos con esta lectura. Me gustaría que conversáramos referente a este injerto de la voluntad humana y este reinjerto de la voluntad divina en el hombre. Fuimos creados, injertados ya, fuimos creados, sumergidos, injertados en ese árbol de la vida, pero quisimos hacer algo diferente, ¿verdad? Sí, Esther. Sí. Eh, yo recién cuando mostraste las dos figuras humanas, una era la sombra de la otra. Yo lo vi así. Jesús es la luz, no hay sombra en él. Y lo veo como tan fundido que no hay algo más que él. Y el hombre al injertarse fuera de él forma una sombra que no tiene vida, ¿no es cierto? Yo lo veo así, lo gráfico, ¿no? De esa presentación fue impactante para mí.
Quería compartir con ustedes eso, pero eh, no sé cómo lo ven ustedes también, ¿no es cierto? No, Que no. no da fruto, ese injerto mal hecho, Sí, ¿verdad? porque la sombra nuestra no hace nada, ¿no es cierto? ¿Qué es la sombra? Sí, yo Sí, viví en un lugar del campo y vi cómo hacían los injertos en la en los Viñedos. viñedos. Entonces, el que lo hace tiene que saber, porque si no, no funciona. Y como lo ponen, y luego primero ponen, lo atan con un trapo así Sí, muy, húmedo. muy fuerte. Y tarda para que vaya creciendo y lo van sacando, luego ponen una soguita y luego sacan. Y es impresionante, después parece que es el mismo árbol. No se ve ninguna diferencia. Y me hace acordar por supuesto, la escritura, el Señor dice, I am the vine, you are the branches. Ajá, yo soy la vid y y Tú vosotros, tú eres eres el el pájaro. sarmiento. Ajá. ajá, el Y sarmiento. sin estar conectados, no tienen vida. Esa escritura tiene que ver con esto de Adán, que quiso hacer un injerto de maldad, dice cosas que no dan vida, pero el Ujú, injerto que hace el Señor con esta la nueva vida que trae Él, es fructífero y da frutos. Es ujú. hermoso el ejemplo. Eso es lo que quería decir. Gracias. Sí, y como dice esta lectura que dice que al pecar, al hacer su voluntad humana, no solo formó la carcoma en la raíz del árbol de la humanidad, ¿verdad? Sino que añadió el injerto, que injertado comunicó todos los humores malos. Entonces estuvimos conversando Lupita y yo algo que me gustaría que ella te hablara ahora. Bueno, no iba a hablar de eso, iba a hablar justo de eso que estás diciendo tú en este momento, que la figura que da el Señor, ¿verdad? Él como simple se va a lo del campo, ¿verdad? Y nos habla del injerto, porque ese injerto tiene para mí dos significados, pero antes lo que nos está explicando, porque el haber dejado a Adán de hacer su voluntad hizo, digamos, dos lesiones al árbol de la humanidad. Uno es que le inyectó carcoma a la raíz y sabemos que la raíz es la parte vital por la que se nutre, ¿verdad? Así es que eso lo fue debilitando y dejándolo em, a merced, digamos, porque al tener rota la raíz, cualquier bicho que esté en la tierra se le mete, ¿verdad? Y el segundo ejemplo que nos da con el injerto es, es tan fabuloso porque, y eso me lo dirá Esther, que lo ha visto, porque el injerto, como ella mencionó, debe de estar alineado con los vasos que tiene el árbol al que se le va a injertar. O sea, se deben de conocer también, ¿verdad? Para que empate y pueda esa savia que circula en el árbol pueda em, también entrar en el árbol, en el injerto, porque ahí hay dos sujetos, el injertado y el injerto. Y al final, el que produce los árboles es producto del injerto. Entonces es como en la divina voluntad, ¿verdad? Nosotros somos el árbol injertado y el Señor es el injerto. Al final se espera que nosotros, criaturas, demos los actos y demos y actuemos como actúa el Señor, porque al haber sido injertado por su divina voluntad, lo que va a resultar no es la divina voluntad, va a resultar
va a resultar que como el injerto es de divina voluntad, el árbol humano va a dar productos y efectos de la divina voluntad. Entonces es maravilloso porque así como en el injerto, el árbol al que es injertado no es ya el que trabaja, es el que es el sostén, pero los frutos son los frutos del injerto. Y allí es una semblanza o una semejanza tan práctica que el Señor dio, ¿verdad? Entonces, hoy volviendo a este ejemplo, a lo que Adán hizo, entonces nos dejó con raíces eh, lábiles sujetas a cualquier eventualidad. Y además, lo segundo es que nos injertó, pero nos injertó es esa maldad. Entonces, al final, ese injerto malo va a dar, y sí va a dar frutos. No es que no dé nada ese injerto, no es que el injerto esté podrido. Lo que va a estar podrido probablemente sea parte de la raíz, ¿verdad? Pero ese injerto sí va a dar, y lo que va a dar son frutos del injerto, no del árbol que el Señor hizo. O sea, esa criatura que el Señor hizo se pierde. Y uno se preguntaba, ¿verdad? ¿Cómo era que si nos hizo a su imagen y semejanza, cómo es que ya no somos iguales? ¿Qué pasó? Y entonces lo que resultó es que hubo un injerto de maldad. Y ese injerto de maldad es el que nos transformó y ya no nos dejó ser semejantes, y que entonces el fruto que produce es el fruto del injerto. ¿Y qué fue el injerto? La maldad. Entonces esa parte a mí me dejó impresionada, ¿verdad? La segunda parte que me dejó impresionada es oír esta palabra del Señor que dice un Dios imposibilitado. Y uno creer, y aquí también en otras lecturas, ¿verdad? Un Dios necesitado, un Dios imposibilitado. Y la única explicación que me surge es que ese Señor es imposibilitado porque hay también otra estrategia de cómo Él actúa. Y es que Él no cambia lo que hace. Y como nos hizo el libre albedrío, Él respeta ese libre albedrío. Y si el árbol está corrompido, él lo ha respetado. Para corregir ese árbol tenía que venir un injerto superior. Y ese injerto superior es Él mismo. Y entonces digo yo, ¿hasta dónde nos amó también? Que entonces es injertarse Él en su encarnación en la cruz. Y por eso se crucificó, porque lo hizo a través de un árbol, para significar con mayor razón ese injerto. Entonces, él nos lo dice aquí en la lectura, que con ese injerto es que Él pudo vencer. Y esa es la explicación por la que Él, como Dios, no actúa en los años previos, porque no estaba ni su germen ni su injerto, ¿verdad? Esas son las partes que yo entendí. Luego hay otra cosa que me surgió y la estuvimos comentando con Mirta en lo que ella se refiere. Y no sé si lo digo ya o dejo comentarios a lo que acabo de decir, porque no sé si alguien quiere comentar esto que Tanto panejo. Bere Bere estaba hablando. Bueno, Marta Lucía, y después voy, Mirta, con lo otro que estábamos comentando. Sí. Muchas gracias y muy buenas noches a todos mis hermanitos.
Resulta que cuando yo empecé a leer esta lectura también me llamó mucho la atención la palabra, el término carcoma, cuando él habla de, ¿cómo dice? Sí, carcoma, ¿cierto? Carcoma en la raíz. Eso, perfecto. Entonces, inmediatamente se me vino como a la imagen, eh, nosotros conocemos un animalito que se llama el comején, ¿cierto? Entonces, vea, se me vino inmediatamente los comején y resulta que personalmente me ocurrió que tenía una biblioteca cuando estaba yo antes de la universidad, o sea, estaba apenas en el bachillerato, mi papá nos compró esa biblioteca, era para compartirla, todo lo teníamos, bueno, los libros, cuadernos, todo lo colocábamos allí en su sitio. No nos dimos cuenta, todo estaba aparentemente muy bien, pero no nos dimos cuenta en qué momento esos animalitos como empezaron a ir destruyendo y tenían unos caminos impresionantes, ¿no? Entonces, en la medida que iba leyendo esta lectura, asociaba esa situación, entonces realmente es fácil interpretar lo que ocurrió con la raíz del árbol de la humanidad, digamos, de toda la familia humana, tal como lo va narrando el Señor, porque lo ubica uno en esta situación vivida. Cuando nos dimos cuenta, todo se vino abajo, todo se cayó, quedó en el piso completamente. Incluso había cositas decorativas de porcelana, todo quedó destruido. Entonces empecé yo como a mirar ese paralelo en aquello que pasó con el comején, que dañó, destruyó, y con lo de esto, tal como el Señor lo está describiendo. Y yo dije, qué pedagogía tan impresionante la que usa nuestro amado maestro, es decir, una manera tan didáctica, tan lúdica como nos la va explicando que en realidad también, bueno, de pronto me adelanto, lo que pasa es que en la otra sí al final dice que se necesita, digamos, ya tener, por la gracia de Dios, de pronto un poquito como de esa gracia para entender o ese entendimiento, para entender estas palabras y estas verdades que nos va explicando en estos dos, los primeros. Y él dice que cuando se tiene como ay, a ver si yo la leo para no cambiar la palabra, perdónenme que nomás me adelante este pedacito, dice que algo así dice, me es de mucho gozo porque, bueno, porque es clara, nos confirma su llamada, ya que dice que solo quien vive en su divina voluntad puede comprender con el entendimiento divino todo lo que ha expuesto. Si no, sería como un idioma extraño o inteligible. Entonces, en ese momento, cuando asocié lo que me sucedió con la biblioteca, la carcoma, el comején, que nos destruyó todo, y lo asocié con esta explicación que el Señor nos da de cómo toda la humanidad quedó, como quien dice, de cabezas hacia abajo, como nos dice por ahí también visita. Y luego al leer esta otra parte, yo dije, no, la verdad que me sentí, no sé, me dio mucha emoción, mucha alegría, mucho gozo y era simplemente esa partecita. Muchas gracias. ¿Puedo enseñarle una foto de un carcoma? El carcoma lo que hace es que se alimenta de la madera. Entonces, daña daña la madera del árbol, de ese árbol bello Aquí que fue dice plantado. polilla, aquí dice polilla, ¿verdad? Polilla de la raíz. Y polilla de la raíz quizás sea como esos honguitos, esos piojitos que se comen la raíz, ¿verdad? Dice que no solo formó la carcoma en la raíz del árbol, ¿verdad? Ujú, ujú, de la carcoma del... Ah, dice polilla. Polilla es en la otra lectura. Sí, 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 o sea, es la carcoma de la raíz. Ujú. te lo voy a mostrar. Es esto que está aquí. La pueden ver, ¿verdad? Sí, Esto que está aquí.
cómo Jesús nos va mostrando con imágenes lo que Él quiere decir, o sea, una verdad divina, cómo Él la va mostrando simplemente con imágenes. Por eso es que el libro de cielo hay que leerlo poquito a poco, porque va como de lo que podemos ver con los ojos a lo que podemos ver con el alma, Y no ¿verdad? cambia, ¿verdad? Porque al final de cuentas son parábolas. Ujú. Sí. Bueno, Lupita, entonces lo próximo. Vemos lo próximo. Pues si se detienen en el final del numeral 2, cuando dice, cuando dice, no es el numeral 2, permítanme. Perdonen, en el numeral 3, prácticamente el, el tercer párrafo, donde dice Adán no hizo. Ujú. Si nos detenemos ahí, dice, Adán no hizo todos los males de las generaciones, o sea que él no hizo toda la maldad, ¿verdad? Pero apenas hizo el injerto, o sea, Adán injertó la maldad y como siempre en espiral, ¿verdad? Al principio no pasó nada. Él vivió, eh, él vivió, digamos, como más cercano a Dios, pero mientras fueron pasando las generaciones, el mal fue aumentando, pero provenía de esta carcoma y provenía de este injerto. ¿Sí? ¿Lo interpretan así? O más bien dicho, lo entendemos así porque no se interpreta, ¿verdad? Entonces, él dice, eh, fue causa de torrentes de males. ¿Quién? Adán. Entonces, también dice, eh, también dice que pasaron siglos y siglos, así que los humores malos crecían. ¿Y de dónde venían estos humores? De Adán, de esa carcoma y de ese injerto. Y además dice, los males se multiplicaban. Igual, se multiplicaban a partir de esta carcoma y de este injerto. Entonces, yo entiendo que me está diciendo que no hay transmisión intergeneracional, que no es de padres a hijos, sino que es de Adán a las generaciones, a través de esa carcoma que puso al árbol de la humanidad y a través de ese injerto. Entonces, eso de transmisión intergeneracional no existe, sino que es de Adán. Y además, en una de las lecturas que están contenidas en este grupo, dice que todos estuvimos cuando Adán fue creado, porque él esperaba ahí transmitirnos todo. Ahí nos transmitió todo, pero como entramos todos en Adán, esa carcoma y ese injerto también nos alteró a todos en ese momento. Así que con eso reconfirma más que eso de transmisión intergeneracional no existe. O sea que mi mal no viene de mi papá, ni el de mi papá viene de mi abuelo, ni del de mi abuelo, de mi bisabuelo. Viene dado desde Adán. No sé qué les parece.
Interesante, ¿verdad? Sí, Marta Lucía. Sí, yo también estoy completamente de acuerdo, precisamente, pero pues lo que pasa es que sería como adelantarme, porque nosotros, creo que es en el 87, 88 para adelante, me parece que está mucho más explícito esa partecita, porque, pero entonces no, para no adelantarnos, ¿cierto? Ok. No, No, ya lo no, no, mencioné pero está de bien. que dijo que ahí estaban todos. No, pero está bien. Es que es del Perfecto. conjunto de lecturas que estamos Sí, viendo. entonces los humores, entonces dice, por ejemplo, dice, antes de la culpa daba ellos, o sea, dice, antes de Adán haber caído en la culpa, había una correspondencia entre de amor, de obras, de pensamientos, todo estaba en una armonía completa, absoluta. O sea, eso era una vida divina, por eso también esa partecita me habla me parece que ese numeral 87 me parece que es la explicitación de los numerales del catecismo 374, 375 y 376, porque es de una claridad hermosísima. Entonces, si esa era esa armonía, esa amistad, ese amor tan infinito en todo, hasta en el más mínimo pensamiento, estaba entre ellos dos. Luego dice, es que ese era el verdadero orden de la creación, es decir, encontrar todo un Dios, encontrar en esa criatura, encontrarse él mismo en esa criatura, esa correspondencia. Era este el verdadero orden de la creación al cual precisamente nos invita a nosotros que quiere encontrar en el hombre, en cada acto suyo a su creador para poder darle su luz y lo que había establecido darle. También, bueno, digamos hasta allí todo maravilloso, perfecto. Dice, para mí nos pone la tarea pues de que Él quiere que estemos muy fundidos en su divino querer en cada acto nuestro para poder darle en cada acto, en cada pensamiento, darle nuestro te amo, para además reclamar el orden entre el creador y la criatura, porque cada acto sin su fía es una noche oscura para el alma, ¿cierto? Dice. Entonces, la divina voluntad, además también en esa falta, en esa ausencia de estar fundido, siente esa necesidad de ser alimentado por el amor de aquel del que él ama, de estar en esa cercanía con esa criatura. Entonces, aunque los actos no sean, dice, aunque los actos no sean malos y hagan algún bien, la voluntad humana siempre será noche y esta siempre amarga a la criatura, la hace sentir el peso de la vida. Y concretamente con lo que estamos hablando, dice, mi nacimiento fue el renacimiento de mi divina voluntad en mi humanidad y como renacía en mí, llevaba la buena nueva del renacimiento en las generaciones humanas. Es decir, Él es la cabeza del cuerpo. Si Él está en ese renacimiento y estamos todos en Él como miembros del cuerpo místico, dice, mis lágrimas infantiles, mis gemidos, todo eran nuevos nacimientos de mi divina voluntad que se formaban en mí para hacerlo renacer en las criaturas, porque habiendo renacido en mí y poseyéndola como mía, tenía el derecho y poder de darla y de hacerla renacer en las criaturas. Siendo yo la cabeza de la familia humana y siendo ella mis miembros, yo como cabeza llamaba con mis actos tanto renacimiento de mi querer divino en mí para hacer que pasase a renacer en mis miembros.
las criaturas. Esa está en la 88. Me parece que es tan clarito, clarito, mi rey, mi Señor y mi Dios y mi todo. Es decir, Él nos rehizo desde ese mismo momento. Obviamente que entendemos, mientras no estemos fundidos en Él, como solamente estamos recibiendo efectos, dice, de su inmensidad y de su potencia, de esa potencia que está allí, pero que no la hemos como aflorado, no la hacemos, ¿cierto? No estamos, pero si estamos fundidos, como en el caso nuestro, yo digo que allí cualquier cosa que venga por ahí pegadita, eso cae porque cae, o sea, ya ha caído cuando Él nos ha, cuando hemos estado, por ejemplo, en este proceso que hicimos tan hermoso de retiro desde el 24 de febrero, es decir, yo digo que definitivamente, es decir, realmente estoy de acuerdo con lo que dice Milpita y pienso que sencillamente es, si no estuviésemos nosotros en este momento, en este camino tan hermoso, lo que nos hace falta es precisamente entrar en él para poder, como quien dice, la cabeza con el cuerpo quedar completamente conectaditos y ser la misma, de lo mismo que él tiene, nosotros tener de lo mismo, es decir, como él lo quiere, ¿no? Recibir toda esa sustancia y toda esa potencia, toda esa sabiduría, toda la belleza, la santidad y ya ser ese Jesús que él quiere, ¿cierto? Y pienso yo que definitivamente no hay nada allí más que venga a afear esa alma, excepto, como dice incluso el doctor, excepto que nuestra voluntad se quiera salir, pero ya sería a, a, de pronto dañar el plan divino y el plan, la misma, digamos, la misma santificación del alma, ¿cierto? Pero mientras estemos así tan, es decir, con una claridad y que hemos tomado la fe en serio y este proceso tan hermoso lo hemos tomado en serio y mejor dicho, como quien dice, todo lo demás que haga fila, pero primero es lo primero. Yo digo que ahí cae porque cae todo lo demás. Bueno. Y es importante también recalcar que en esa lectura a la que estuviste más o menos leyendo, es importante recalcar que Adán impidió el renacimiento o los renacimientos de la divina voluntad en las generaciones. Sí. O sea, él impidió eso. Él impidió. Así Por eso fue que Jesús vino, ¿verdad? Sí. Lo dice ahí, en el tiempo, para hacer el renacimiento de su divina voluntad. ¿Para qué? Para que el hombre volviera al principio. Y lo dice en otra lectura, que él dice que él restableció el primer acto de la creación. Jesús restableció ese primer acto del principio de la creación del hombre en su humanidad. Entonces habla más adelante también como que habían dos actos continuos Así. a Jesús. Esos dos actos era el Edén feliz y el otro era realzar al hombre caído. O sea, todo viene por Adán. Por eso todo viene por Adán. Y por la carcoma y por el injerto. Por el injerto. Sí. Entonces, por eso es que es bien importante que nosotros, los que estamos en la divina voluntad, conozcamos a Adán. Lo que Jesús nos dice sobre Adán. Que comprendamos que todo viene de ahí, de Adán. No viene de Adán y de mi voluntad, ¿verdad? Y de mi voluntad personal. Pero todo viene de ahí. Ahora ya todo está hecho. Y como ya Jesús vino y dio el renacimiento de la divina voluntad, que de hecho también hay otra lectura que habla de que cuando nuestra Santísima Madre fue concebida, renació la divina voluntad. Ahí hay una lectura que lo dice. O sea, que tanto renació en nuestra Santísima Madre como renació en Jesús también. Bueno, vamos a darle oportunidad a Leticia. Antes solo quería agregar un parrafito, Mirta, que aquí mismo en la 86, el último parrafito explicita eso que estás diciendo y además confirma lo que estábamos mencionando. Dice, cuando yo vine a la tierra con mi encarnación, hice el injerto contrario en el árbol de la humanidad y los males empezaron a detenerse.
Y quiere decir que ya nosotros estábamos injertados en la divina voluntad. En la creación el hombre fue injertado en la divina voluntad. Pero Adán detuvo ese injerto. ¿Por qué? Porque se salió de ese injerto. Ya no lo quiso. Quiso poner su propio injerto. Y entonces eso formó la carcoma, que es la que nosotros, o sea, él dañó el ADN. El Es ADN que espiritual. es que él era, ¿verdad, Mirta? Que él era lo que Luisa terminó siendo. O sea, él era la cabeza. Así es. Y él era en el que se iba a expresar toda la divina voluntad. Pero como no lo hizo, él terminó luego buscando otra, otra persona que tuvo que ser mujer para expresar allí todo lo de la divina voluntad y que fuera Luisa entonces la cabeza de misión. Ujú. Así es. Bueno, Gracias, Lupita y Marta. Sí, Leticia. Hola, buenas tardes. Bueno, como ustedes están dando unas explicaciones muy bonitas. Yo cuando estábamos escuchando la lectura, estaba imaginando las plantas, que pones, como dices tú, una planta bonita, sana, saludable, y de buenas a primeras empieza a verlo uno como que se le caen las hojitas, sus manchitas, y entonces ya viene uno a verla y ya estás viendo como la plaga, ¿no? Entonces, como estaba explicando el Señor, yo veía como eso que está diciendo que la carcoma o como las plagas que durante todo como dice, durante esos siglos, la humanidad las hemos ido como, las veía yo como aumentándolas cuando ve uno la planta toda llena de plaga, especialmente esa plaga como unas cositas, como unas rueditas blancas que se ponen detrás de las hojas y cómo van destruyendo la planta. Entonces, decía yo, bueno, el Señor puso el injerto en su árbol. Le dije, nosotros lo contamos, pues, como dice, el pecado de Adán o lo que falló, la carcoma que ponen en la humanidad se empieza a destruir. Entonces, aunque Él puso algo pequeño, se ha seguido, digamos, durante todas estas generaciones creciendo, creciendo, creciendo y ha llegado a un extremo demasiado que es más difícil como humanos muchas veces, aunque quieren salir, digamos, del pecado o de las situaciones difíciles que están viviendo y que están pecando, como que la misma planta o el mismo pecado te va debilitando, ¿no? Y cuando yo digo, bueno, el pecado y todo eso nos debilita, pero digo, cuando estaba pensando, como me estaba dando a entender, digo, bueno, el Señor nos está dando la cura o digamos ¿cómo se dice? El remedio, que es el libro de cielo, ¿no? Que nos está enseñando a entender exactamente cómo curar esa plaga en la que pues que estamos viviendo, ¿no? Actualmente, porque, digamos, uno solo tratas de hacerlo, pero, o como no lo entiendes, yo también pertenecí a los grupos de oración y siempre nos decían, no, tienes todos esos problemas, por eso precisamente que sean estás cargando todas ¿cómo se llaman? Las transgeneraciones, pecados de transgeneracionales. Y ahorita, como decía Lupita, digo, entonces no es que de la familia, sino que eso mismo viene pues desde Adán, ¿no? Como digamos, como esa especie de plaga que ha ido contaminando poco a poco, o sea, que se ha ido incrementando, ¿no? Y que y digo, yo lo veo más difícil como en estos momentos, como están, digamos, nuestra sociedad, nuestros jóvenes, que cómo los están como esa plaga que los está acosando y que es un poco difícil para ellos de salir y hacer las cosas bien, ¿no? Especialmente con lo del relativismo, que depende de cómo tú lo veas, va a estar mal o va a estar bien, ¿no? Entonces es lo que digo, por eso en estos momentos es más difícil incluso a veces hasta acercarnos a ellos o decirles consejos porque dicen, ay, eres una anticuada o no te quieren escuchar, ¿no? Y yo digo, bueno, pues el Señor con el libro de cielo nos está guiando para que sepamos cómo llegar a ellos o cómo dice, cómo nosotros tratar con nuestros giros, tratar de ir, ¿cómo se dice? Como destruyendo la enfermedad, ¿no?
por el tipo de oración que Él quiere que nosotros continuemos haciendo. ¿Sí es así? Sí, O, así mismo es. Y de hecho, hay una lectura que es la del encasillado 91, ujú, que habla del dolor de la divina voluntad y la espera que tiene la divina voluntad en ver regresar a sus hijos. O sea, ujú. ese es nuestro trabajo, el trabajo de lo que conocemos la divina voluntad, cómo es que Jesús nos propone orar, que es con su misma vida, con sus mismas obras, ¿verdad? Pues sí. Reparar por todos. Entonces, injertados en Él, Ujú. renacidos en la divina voluntad, en ese renacimiento, en ese reinjerto que Él hizo en el eslabón de Luisa, pues Sí. entonces ahí ya el alma que vive en la divina voluntad es realmente, que de hecho hay una lectura que lo dice, que si alguno se salva es por los hijos, pues es por el alma que vive en la divina voluntad. Ujú. Un alma se salva. Quiere decir que nuestro trabajo es hermoso porque estamos comprendiendo lo que es vivir en la divina voluntad. So, la fórmula como dice, para fumigar es el libro de cielo. Así, cuando Exactamente. estaban Ah, explicando María, eso, dije, así perfectamente dicho. se me daba la información. Digo, no sé, yo es que yo como ahorita ando con un fumigadero aquí en mi casa, y dije, todo se me vino, como están fumigando, digo, todo pues es lo que están haciendo, ¿no? Es lo que está ayudando. Dije, oh, pues sí, así está el Qué Señor lindo. fumigándonos en la humanidad también. Okay. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, estoy segura que don Carlos tendrá algo que hablar sobre lo que acaba de decir Leticia, porque lo veo sonriente. Bueno, yo quiero remontarme a antes de Adán, me gustaría, Ujú, porque hace mucho que nosotros nos dimos cuenta, y siempre hablamos con Esther, ¿no es cierto?, de estas cosas. Y nos dimos cuenta que Jesús es el primogénito, así lo dice Pablo, ¿no es cierto? Entonces, ese injerto que sería la misma creación de Adán, ¿no es cierto? Que no sé si es injerto, no es injerto, ¿no es cierto? Pero la humanidad es Jesús, ¿no es cierto? Viene de Él la humanidad. Eso es lo que estoy tratando bueno, yo lo creo eso en realidad, lo creo, que viene de toda la humanidad perfecta es Jesús. Entonces Jesús ya está, y el verbo de alguna manera lo crea a Adán y le sopla esa humanidad perfecta, yo diría. sí, de hecho, en la lectura, en la de 86, en Gracias. esa primera, Sí, mire lo que dice don Carlos, dice, tal y lo que usted está diciendo, ok, pero cuando yo vine a la tierra con mi encarnación, hice el injerto contrario. claro, O sea, que ya el hombre estaba injertado en Dios, pero, pero decidió eh, hacerlo distinto a como Dios lo había creado. claro. La pregunta ¿Verdad? que tengo es esta. Yo estoy hablando de antes de la creación de Adán. Ujú. Eso es lo que estaba tratando de comprender y Esther no tiene también una pregunta a ella. Pero claro, esa humanidad es injertada de nuevo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo fue que Adán fue creado? ¿No es cierto? Esa es Ah, ¿cómo fue creado? claro, claro, En el tiempo, en el tiempo, ¿no? Claro, claro. porque todos estábamos en Dios desde siempre, somos Alfa Sí, eterno. Quiere sí, decir que en la mente de Dios estábamos ahí. Adán estaba ahí en la mente de Dios, pero en el tiempo
cómo fue creado, bueno, sabemos cómo fue creado, ¿verdad? Claro, De la nada, con un poco de tierra, con un elemento, con el soplo, y o sea, fue creado como la canción que escuchamos, Ujú. que Ujú. empieza con... También hay una de lectura en este grupo que Sí, habla de cómo fue creado con el inmenso amor. Y de lo que está hablando ahorita Carlos, el principio de la 88 dice algo. Dice, hija mía, mi nacimiento en el tiempo fue el renacimiento de mi divina voluntad en mi humanidad. ok, ok, La ahí voluntad está. divina Ujú. renacía. Ahí está, muy bien. Por eso dice la buena nueva, esta es la buena noticia. Claro, y como renacía en mí, llevaba la buena nueva del renacimiento en las generaciones humanas. Y volviendo a lo que estábamos hablando acerca de las generaciones, todo el asunto de las generaciones, ustedes saben que en psicología se echa la culpa a los padres generalmente, ¿no? Y yo he estudiado eso, ¿no es cierto? Así que, y yo nunca yo me tiraba por echarle la culpa a mi padre, ¿no? O a mi madre. Pero hay una cuestión de generaciones, es decir, generalmente en la historia, por ejemplo, estamos culpando a los que hicieron mal en el pasado, ¿no es cierto? Hay un montón de culpa por todos lados, ¿no es cierto? Y no nos damos cuenta de esta verdad tan simple de Dios, ¿no es cierto? Que el hombre cayó, ¿no es cierto? El hombre cayó entero, ¿no es cierto? Entonces hay culpas hay para repartir por todos lados, ¿no es cierto? Y no vale la pena entrar en eso, yo diría. Eso es lo que quería Y yo quería aclarar de eso. comentar en algo que dijo Lupe sobre la ADN que fue arruinado, ¿no? Hay comprobantes de que las personas curadas en Lourdes les hacen estudio y no es solamente la cura de la parte exterior, se nota cambio en su ADN de la persona. La madre está devolviendo la ADN como debía estar, porque es tremendo eso. Wow. Y otra cosa que estuve yo por un tiempo participando en la sanación de familia. Yo sé que está diciendo que no es la culpa del abuelo ni del bisabuelo, Exacto, pero es sanación de la familia, podemos decir, es de toda la familia humana, no la familia particular, es la familia, como claro. Jesús es el cabeza de la familia humana, siempre se refiere a la familia humana. Y entonces, en ese movimiento, el rezo era, renuncio esto, si hay esto en mi familia, si hay esto, si alguien hizo esto, ok, bien, pero faltaba poner algo en su lugar, que es en la divina voluntad, por todo lo que se hizo, Señor, yo pongo mi voluntad con la tuya. Y yo reparo eso. Y faltaba esa parte. Era solamente renunciar y renunciar. Y sí tenía un efecto, pero faltaba, ¿qué es lo que viene? Como el Señor dice, no puedes El antídoto. limpiar la casa y dejarlo todo limpio y entra otro diablo, Claro. porque ve la casa limpia, ok, voy a entrar. ¿Qué es el injerto? ¿Qué es? Hay que poner algo. Ujú. Es nomás tener un vacío. Ah, porque el mal reproduce y el bien reproduce, como dice aquí, los humores seguían creciendo, lo mismo los bienes, no se puede quedar en la naturaleza, no hay vacío. Entonces, en ese sentido es sanación de familia, pero acabo de preguntar al Señor y me dijo, es de toda la familia humana, La desde familia humana. Adán, desde lo que hizo Adán. Eso es lo que quería decir. ¿Podría agregar algo, Mirta? Sí. Aquí en este set de lecturas, el Señor se está refiriendo mucho al árbol de la humanidad, o si no dice, eh, renacía y llevaba la nueva, la,
la buena nueva del renacimiento de las generaciones humanas. Como está explicando al principio, donde dice de que fueron injertados, estuvo el injerto más la carcoma de la raíz, él nos ve no como individuos, y lo dice en Libro de Cielo, ¿verdad? Insiste, familia humana, no pidas por uno, pedí por todos, porque Él nos ve en ese preciso momento donde creó a Adán y estábamos allí. Entonces, esa sanación no va a tener los efectos que puede tener el enfoque de las generaciones humanas, el enfoque de familia humana que da Él. Y Él habla del injerto divino, que se viene a oponer a ese injerto de maldad que nos hizo Adán. Y entonces resulta que ahora tenemos el antídoto para esos venenos. Y ese antídoto es precisamente producto de la redención, que no fue la salvación, sino que prácticamente fue venir a poner, como él lo está diciendo en esta lectura, ¿verdad? El renacimiento de mi divina voluntad en mi humanidad. Y entonces ahí es con la divina voluntad que se va a hacer ese cambio, ese nuevo injerto que ya no va a haber savia putrefacta, carcomida y de injerto de maldad, sino que va a ser savia divina. Sí, porque ¿verdad? Adán perdió ese injerto divino. Él lo perdió. Entonces, al perderlo, pues Jesús vino a rehacerlo, a dar ese renacimiento de ese injerto, ¿verdad? De la divina voluntad en la humanidad. Y aquí nos escribe algo Mercedes. Ese germen de concupiscencia, Jesús dio cátedra para que sea derrotado por el mismo hombre por medio de la voluntad unida y fusionada a la divina para poseer el don y la vida divina. Antes no sabíamos muy bien el cómo, pero ahora sí lo conocemos. Uh-huh. Así es. Marta Lucía tenía la manita levantada, no sé si fue que... Sí, es que Lupita precisamente dijo lo que estaba pensando, de que si un hombre por haberse, ¿cómo es que él dice? Haberse sustraído a su divina voluntad, mejor dicho, dañó todos los planes y dañó todas esas generaciones futuras. Es decir, entonces por eso Jesús viene y él mismo rehace, como aquí lo mismo lo dice, él mismo viene para poder rehacer y organizar todo lo que dañó el primer hombre, ¿no? Por eso viene él como segundo Adán, ¿no? Y no, sí, realmente yo lo veo muy claro en ese sentido y me parece que para la gloria de Dios tenemos ya claridad en ese sentido. No hay nada. Además, lo que yo iba a decir, que Lupita lo dijo, era lo de que Él siempre nos ve como familia humana. No es individual como se hace, como lo hacemos nosotros, como creíamos que era o como nos enseñaron. Es todo el conglomerado. Entonces, sí, definitivamente yo estoy completamente de acuerdo con la claridad que nos está dando en todo caso. Y hay otro párrafo, perdón, Mirta, Mirta, dilo. No, que ya no serían pecados intergeneracionales, exacto, sino serían las deudas intergeneracionales que tenemos de amor con Dios, ¿verdad? Esas sí son, eso sí, lo estamos cargando, esas deudas. De amor, y claro, sí. esas deudas de amor en la divina voluntad de que realmente se pagan, ¿verdad? Porque Jesús quedó mutilado. Ahora él pagó nuestra deuda, pero quedó la culpa. Sí. Y la otra cosita que, perdón, que la vi pues esta mañana y yo dije, no, definitivamente con esto también nos da mucha claridad,
que dice que del libro 21:17, cuando dice, hija mía, con el resucitar mi humanidad dio el derecho a todas las criaturas de hacer resucitar no solo sus almas a la gloria y a la bienaventuranza eterna, sino también a sus cuerpos. El pecado había quitado estos derechos de resucitar a las criaturas. Mi humanidad, con resucitar, los restituyó. Esa es una gran belleza que nos aclara del significado de la resurrección, ¿verdad? Sí. Y el otro significado también lo dice aquí en otra lectura de estas mismas, cuando habla del verdadero orden de la creación. Porque uniendo todas estas lecturas, el verdadero orden fue antes de la carcoma y antes del injerto, Correcto. ¿verdad? Y entonces él cuando dice cuál es el verdadero orden, yo entendía que el verdadero orden era como una escalerita, tener a Dios primero, después mi prójimo, Sí. pues después yo mismo, ¿verdad? Sí. Pero él lo que está diciendo aquí, que es el verdadero orden, tiene que ver con lo que nos destacó Mercedes. Dice, Sí. es encontrar en el hombre, en cada acto, a su creador, A su creador. para poderle dar su luz y lo que había establecido darle desde el principio. Desde el principio. Entonces, esa resurrección viene a restablecer el verdadero orden y ese verdadero orden que es tenerlo a él en cada acto, nos va a volver desde ahí al principio. Sí. ¿Por qué? Porque es el injerto que vino a poner con porque cada acto muerte y luego a sellarlo con su resurrección. Es una resurrección divina, no humana. Estas lecturas han sido preciosas, ¿verdad? Voy a leer lo último que escribió Mercedes. Dice, eso es lo que debemos entender. Todo el mal vino por la voluntad humana y todo viene por la voluntad divina. Por eso nadie reconocía a Jesús después de resucitado. Luego todos aquellos que tenían ese germen de vida divina, de esa voluntad divina, pudieron reconocerlo. Reconocieron hasta donde conocían, ¿verdad? Y entonces ya finalizando, la última lectura es interesante también porque dice Jesús que antes de Adán pecar no se había escrito nada. Por eso que solamente se escribe lo de después que Adán pecó. Pero ahora Jesús en el libro de cielo nos está diciendo quién realmente era Adán. O sea, quién es Adán antes de pecar. No, que además de eso que tú dices, en ese tiempo, en ese periodo primero de la humanidad, después de que Adán pecó, todavía no había tanta maldad y por eso sí. la ley natural era la que imperaba. Sí. No tuvo que poner mandamientos. Los mandamientos los puso cuando la maldad iba creciendo. Sí, eso está en el volumen 17. Era una de las primeras lecturas que leímos, que en el principio no había ley. Después que entonces la humanidad fue pecando y pecando y pecando, y ahí entonces fue cuando la ley entonces vino a mundo. Sí. Bueno, mis hermanos, lamento mucho que solamente hayamos sido poquito lo que hemos compartido hoy. Vamos a ver si la semana que viene pues lo podemos hacer un poco más interactivo. De todas maneras, esperamos que hayamos comprendido, ¿verdad? Un poquito mejor, en la medida que nos hemos dispuesto todas estas lecturas divinas tan hermosas para que vayamos conociendo a Adán. Y es lo que nos espera, ¿verdad? Y lo que Dios quiere. Sí, Marta Lucía. Es que me pareció muy lindo esta parte que dice en la 89, que él dice, al bajar del cielo a la tierra para hacer la redención, debía formar un nuevo Edén.
debía establecer el primer acto y el principio de la creación del hombre en mi humanidad. Entonces, como que uno se traslada al momento de Adán, pero como todo se desbarató, se dañó, entonces él de nuevo arranca y dice, Belén fue el primer paraíso terrenal. Yo sentía, dice, yo sentía en mi pequeña humanidad toda la fuerza de nuestra potencia creadora, el ímpetu de nuestro amor con que fue creado el hombre. O sea, él en ese momento, dice que en el Edén, ¿no? En Belén. O sea, allí él tuvo otra vez ese sentir de lo que sentía Adán. Es lo que interpreté, ¿no? Como que él percibió todo, absolutamente todo lo que fue, pues porque igual estaba, él, se había insuflado su vida, que es él mismo, en Adán, ¿cierto? En ese momento. Pero acá cuando está volviendo a narrar, que dice que él mismo, yo sentía en mi pequeña humanidad toda la fuerza de nuestra potencia creadora, el ímpetu de nuestro amor con que fue creado el hombre. Sentía las fibras de su inocencia, de su santidad, de su dominio, con que él estaba inundado. Dice, sentía en mí aquel hombre feliz. Había, ahí donde habla, había en mí dos actos continuos, ¿no? Y dice, nos pide a nosotros que para que nosotros vayamos a, dice, en Belén, paraíso terrenal, donde hacía y abrazaba todos los actos que hizo Adán, inocente, y los que había hecho si no hubiera caído. Entiendo yo que es esto que él está narrando, él también vuelve y lo revive en el momento de que él ha nacido en Belén. ¿Sí? Es así como la interpreté esa parte. Y luego ya dice, en más adelante dice, tú debes saber que el que fue creado por nosotros con este prodigio debía poseer en sí nuestro acto continuo de vida divina, pero al rechazarla perdió el acto y se quedó solo con los efectos, porque es decir, nosotros sabemos que si no estamos fundidos en su divina voluntad, como hemos venido toda la vida, solamente recibimos los efectos y porque de todas maneras Él nos está abrazando en su voluntad, ¿no es cierto? Porque de todas maneras estamos en su divina voluntad, no poseyéndola, si no estuviéramos fundidos como en el caso nuestro, como me refiero a los casos anteriores, ¿no? Dice, es decir, todos hemos vivido los efectos de la divina voluntad. Por eso hemos de reclamar el acto continuo con nuestro te amo, constantemente, fundidos para orar en divina voluntad. Él dice que en la medida que lo vayamos haciendo, nuevamente vamos a volver a restituir eso que se perdió, ¿no? Para poder lograr lo que él quiere, volver a obtener el orden, volver nosotros a regresar al puesto y obtener la finalidad para la cual fuimos creados por él. O sea, que lo importante es que ya nosotros sabiendo, vamos a darle continuidad a todos los actos fundidos en él y para poder extender el reino. O sea que ya ese paraíso terrenal fue ya vivido por Jesús encarnándose, ¿verdad? Entre nosotros. Ya fue vivido por Él, ya está rehecho, ya está vivido por Luisa, ya está también rehecho. Y ahora nos toca a nosotros unirnos con Luisa. Y ya, es todo lo que hay que hacer. Sí, don Pablo, don Carlos. Sí, yo estoy pensando en la similitud, la semejanza tremenda entre Jesús y Adán. Porque Adán era como era Jesús. Así es. Y eso me encanta, ¿no? Porque es algo tan hermoso.
poder ver eso, ¿no? Qué gloria que tenía Adán. Era la gloria de Dios. Había sido creado con eso. Y tan inocente al mismo Así tiempo. es. El verdadero hombre. Como después Jesús viene como, por eso lo llamamos el Cordero, ¿no es cierto? El Cordero que lo mira a los ojos a los que lo están matando, ¿no es cierto? Con amor. La inocencia llevada a un extremo que Adán no tuvo que llevarlo, ¿no es cierto? Porque el Sí, y Señor, aquí me vienen dos cosas. Una, todo lo que vivió Dios sí, en Jesús, sí, todo lo que vivió la parte divina, claro, todo, vivió todo lo humano de Adán. Cómo esa inmensidad se pasa a vivir en una criatura y claro. acordándonos de los excesos, de los nuevos excesos de amor, ¿verdad? Eso, digamos, sí. Aquí lo vuelve a decir. Y segundo, qué bendición de Adán, Dios, porque cuando aquí nos está diciendo que lo iba rehaciendo y así se inclinó y le tendía la mano para levantarlo caído. Y todo eso sucedió mientras él estuvo encarnado en hasta su resurrección e inmediatamente se va para el limbo a traer a ese Adán que ya estaba tan limpito y tan lustrado como él lo había hecho. claro, lo amaba, lo Lo amaba. amaba. Así que ahí creo que Adán se deshizo en amores. Oh, Dios mío, qué cosa hermosa, Dios mío. Extraordinario es esto. Y hay una pintura famosa de los clásicos, ¿no? Y se llama Jesús vuelve a buscar a Adán. Es tan hermosa. La expresión en la cara de Adán es como maravillado, ¿no? No lo puede creer. Y el Señor le extiende la mano, así. Hermoso. Qué grande. El hijo pródigo. Bueno, bueno, pues mi hermano, ya nos vamos para la próxima sesión. Así que sí, gracias gracias por su asistencia y ya nos veremos entonces el próximo viernes, Dios mediante. Pasen buenas noches, Dios los bendiga, que se extienda el reino en cada uno de ustedes.